El 17 de agosto de 1944, norte de Francia, cerca de Falaise. El aire de la mañana todavía desprende el olor acre del caucho y la cordita quemados. Al costado del camino lleno de baches, un gigante de acero descansa silenciosamente. El motor todavía chisporrotea mientras se enfría, irradiando calor a través de la lona rota por la metralla. No es un tanque Tiger, no es un caza Messerschmitt, es un camión de carga, un GMC CCKW abandonado tras un ataque aéreo. A su alrededor, 3 mecánicos de la 276 División de Infantería de la Wehrmacht se acercan como si desactivaran una bomba. Miran hacia los lados, observando el cielo, temiendo que los cazabombarderos aliados regresen para terminar el trabajo. Hauptfeldwebel Hans Weber se limpia las manos grasientas en su ya sucia túnica gris. Le hace un gesto al soldado más joven, Dietrich. Abre el capó. Lo que estaban a punto de descubrir aquella fría mañana confirmaría la pesadilla que mantenía despiertos a los generales alemanes durante la noche. Alemania ya había perdido la Segunda Guerra Mundial, no en las playas de Normandía, ni en las estepas heladas de Rusia, sino en las líneas de montaje de Detroit. Dietrich levanta la pesada placa de acero verde oliva. Lo que se revela en su interior no es un arma secreta, sino algo mucho más aterrador para una mente moldeada por la ingeniería alemana: la simplicidad absoluta. Para cualquiera que busque comprender la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial y cómo la logística militar decidió el destino de Europa, este momento es clave. La batalla entre el GMC CCKW estadounidense y el Opel Blitz alemán no fue solo un choque de vehículos, fue el choque brutal entre dos filosofías industriales. Si bien los documentales se centran en batallas de tanques, la cruda verdad es que la victoria aliada se basó en neumáticos de caucho y motores de 6 cilindros producidos en masa. Lo que Weber vio en ese motor cambiaría para siempre su comprensión del enemigo al que se enfrentaban. El motor de 6 cilindros en línea estaba allí, expuesto, accesible, sin revestimientos complejos, sin necesidad de herramientas especiales que solo existían en las fábricas de Baviera. Weber sacó la varilla del nivel de aceite, limpio, miró el filtro de aceite. Fue externo. Se puede cambiar con tus propias manos, sin llaves. Dietrich, el joven soldado que apenas tenía edad para afeitarse, abrió la caja de herramientas soldada al estribo lateral. Sus ojos se abrieron como platos. En el interior no había instrumentos de precisión calibrados. Había unos alicates, 2 llaves inglesas y un manual impreso en papel grueso y brillante. «Mire esto, sargento», susurró Dietrich, pasando las páginas grasientas. «Hay dibujos. Todo está explicado con cifras. Un idiota podría arreglar esto. Un niño podría seguir estas instrucciones». Weber tomó el manual. No leía inglés, pero no lo necesitaba. Las ilustraciones mostraban paso a paso cómo desmontar el carburador. Pensó en los manuales técnicos de la Wehrmacht, densos tomos de textos técnicos que requerían un doctorado en ingeniería para descifrarlos. Eso fue un puñetazo en el estómago. Weber miró el camión de la unidad que estaba aparcado a pocos metros de distancia. Un bombardeo de Opel, una máquina magnífica sin duda, ingeniería de vanguardia. Pero la semana pasada, cuando la suspensión trasera se rompió en el agujero de una bomba, estuvieron atrapados durante 3 días esperando una pieza específica que nunca llegó. El Opel era como un reloj suizo, preciso, elegante y frágil. El camión americano que tenía delante era como un mazo, tosco, feo e indestructible. Weber se deslizó bajo el chasis del GMC. Necesitaba ver la transmisión. Lo que vio le hizo maldecir en voz baja. Eje delantero motriz, tracción en 6 ruedas, una simple palanca en la cabina activaba la máxima potencia. Su Opel Blitz, solo tracción trasera.
Pasaron la mitad del tiempo empujando el maldito vehículo fuera del barro francés, mientras que los estadounidenses aparentemente tenían la tecnología para conducir a través de pantanos sin reducir la velocidad. Sobre el papel, esto debería ser una masacre a favor de Alemania. La ingeniería alemana era el orgullo del Reich. Sus tanques tenían las mejores vistas y sus camiones las tolerancias más estrictas. Pero la guerra no ocurre en el papel, sucede en la tierra, bajo la lluvia y bajo el fuego. Weber notó los resortes de suspensión del GMC. Eran ballestas básicas, tecnología del siglo pasado. Bruto, pero irrompible. Si estaban torcidas, las golpeabas con una piedra hasta que se enderezaran. La suspensión del Opel utilizaba sofisticadas barras de torsión. Hermoso a la vista, imposible de reparar en el campo de batalla. Pero el detalle más inquietante no estaba en la mecánica, estaba grabado en el metal. Weber limpió la suciedad de una placa de identificación en el chasis. Planta Pontiac Negar 1, 1943. Sabía leer números. Sabía lo que eso significaba. Miles de ese mismo modelo habían salido de una sola fábrica en un solo año. Hizo un rápido cálculo mental, el tipo de cálculo que le trae a la boca el sabor amargo de la bilis. Si una sola fábrica estadounidense produjo decenas de miles de estos camiones el año pasado, ¿cuántas fábricas tiene? La silenciosa respuesta resonó en su mente. GMC, Chevrolet, Studebaker, International Harvester, Dodge, Ford. Docenas, cientos. Esa noche, el oficial de suministros de la unidad, el Oberleutnant Müller, se unió a ellos alrededor del vehículo capturado. Müller había trabajado en la fábrica de Opel en Brandeburgo antes de la guerra, entendió la fabricación, pasó la mano por la carrocería de acero estampado del GMC. Fue un acabado barato. Las soldaduras eran visibles. La madera para el cubo era pino común, que cualquier aserradero podía cortar. El lienzo era una tela comercial barata. «Estáis viendo esto de forma equivocada», dijo Müller con voz desprovista de toda esperanza. «Ves un camión mal terminado. Veo una filosofía de fabricación que no podemos superar. Mira el chasis. Canal recto soldado de acero. Cualquier taller de metal de la esquina puede hacer esto. Comparar con nuestro Opel. Nuestros largueros se prensan en formas complejas que requieren maquinaria que solo tenemos en 2 fábricas en toda Alemania. Si bombardean estas 2 fábricas, la producción se detendrá. Si bombardean la fábrica de este camión, cualquier otra fábrica de refrigeradores o estufas en Estados Unidos podría comenzar a fabricar estas piezas en una semana». Müller encendió un cigarrillo y la brasa iluminó su rostro cansado. En 1943, Alemania produjo alrededor de 27.000 camiones Opel Blitz. Era nuestro récord, un esfuerzo titánico. Le dio una patada al neumático gigante del GMC. Los americanos probablemente construyeron 20 veces más unidades de este modelo. Y eso es solo un tipo de camión, de un solo fabricante. No diseñaron este vehículo para que fuera perfecto. Lo diseñaron para que fuera abundante. Weber sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento de la noche. Miró hacia el oscuro horizonte, donde los disparos iluminaban las nubes distantes. Siempre creyó en la superioridad del soldado alemán, en la calidad de sus armas. Pero allí, frente a este monstruo de metal producido en masa, se dio cuenta de la brutal verdad. La calidad no importaba cuando el enemigo tenía una cantidad infinita de suficientemente bueno. No estaban luchando contra un ejército, estaban luchando contra una cadena de montaje que nunca se detenía, nunca dormía y nunca se quedaba sin repuestos. Y esa línea de montaje venía hacia ellos. Los días siguientes convirtieron la curiosidad técnica en una lección de humillación práctica. La unidad de Weber no tuvo más remedio que incorporar el GMC
capturado a su flota. Nuestros propios camiones se estaban desmoronando, víctimas de la falta de repuestos y del terreno implacable. Y fue en las carreteras rurales de Francia, convertidas en barro por las lluvias de finales del verano, donde la diferencia entre ingeniería perfecta e ingeniería de guerra se volvió dolorosamente clara. Dietrich, el joven soldado, tomó el volante del estadounidense. No era un conductor experimentado. De hecho, antes de la guerra repartía pan en bicicleta en Hamburgo. Ponga a un niño como él en un Opel Blitz cargado y en una hora se le romperá el embrague o se le atascará el eje trasero en la primera zanja. Pero el GMC pareció entender que su conductor era un aficionado. Cargamos ese camión mucho más allá de su capacidad nominal de 2,5 toneladas. Cajas de municiones, barriles de combustible, heridos en el cargamento. Los muelles crujieron, los neumáticos de varias capas se deformaron bajo el peso, pero el motor de 6 cilindros solo gruñó más profundamente y siguió tirando. Mientras que nuestros camiones de tracción trasera giraban y requerían que todo el pelotón bajara para atravesar el barro hasta las rodillas, Dietrich simplemente tiraba de la palanca de tracción delantera. Las 6 ruedas mordieron el suelo y el vehículo saltó hacia adelante como un animal testarudo. Un sargento de suministros que viajaba con nosotros resumió la situación con brutal honestidad mientras se limpiaba el barro de las gafas. Dijo: «Este camión es confiable de una manera que los nuestros no lo son. No es que esté mejor construido, es que fue construido esperando abuso. Lo diseñaron sabiendo que los soldados lo sobrecargarían, se olvidarían de cambiar el aceite y lo conducirían como si estuvieran tratando de destruirlo». Esa fue la revelación. Los ingenieros estadounidenses diseñaron para la sucia realidad de la guerra, no para la limpia teoría de un campo de pruebas. Pero el verdadero shock, el momento que hizo que a todos se nos helara la sangre, se produjo el 25 de agosto de 1944. Se ordenó a nuestra división retirarse hacia el este. Estábamos escondidos entre una línea de árboles, observando un camino paralelo. Lo que vimos allí no fue un movimiento táctico, fue una inundación industrial. Un convoy americano pasó por delante de nosotros. Empezamos a contar los vehículos, 10, 20, 50. Al cabo de media hora dejamos de contar. Fue inútil. Camión tras camión extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista en el horizonte polvoriento. Casi todos eran GMC CCKW, idénticos, pintados del mismo verde monótono, todos cargados hasta arriba con suministros, moviéndose con precisión mecánica hacia el frente. Fue entonces cuando el joven Dietrich formuló la pregunta que silenció al grupo: ¿dónde están sus caballos? La pregunta era ingenua pero devastadora. Hauptfeldwebel Weber miró al niño y se dio cuenta de que nunca había visto un ejército totalmente motorizado. En la Wehrmacht, la propaganda mostraba tanques y aviones, pero la realidad logística era medieval. El 80% de nuestra logística dependía de los caballos. Solo nuestra división necesitaba más de 5.000 caballos para transportar suministros y artillería. Estos animales necesitaban comida, agua, descanso y veterinarios. Murieron por miles en invierno, enfermaron, se asustaron con los bombardeos. Podrían marchar quizá 20 millas por día. Los americanos no tenían caballos, tenían camiones, miles de camiones que podían recorrer cientos de kilómetros al día. No necesitaban forraje, no se cansaban y no morían congelados. Si un camión se averiaba, simplemente lo empujaban a la zanja y conseguían otro. Si estás disfrutando de esta historia y quieres entender cómo los hechos reales de la guerra superan cualquier ficción, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal. Vamos hacia nuestro objetivo de suscriptores y tu ayuda es fundamental para traer más historias como esta. Esa noche, el Oberleutnant Müller hizo más cálculos a la luz de las velas, utilizando el reverso de un mapa.
Las matemáticas eran sombrías. Cada división americana tiene aproximadamente 2.000 camiones ecológicos, murmura. Ahora tienen unas 40 divisiones en Francia. Son 80.000 camiones que solo apoyan las operaciones de combate directo. Eso sin contar servicios de retaguardia como ese Red Bull Express del que hemos oído hablar. Tenemos 3 millones de caballos en todos los frentes y tal vez, si tenemos suerte, 100.000 camiones en marcha. Alguien en la parte trasera del refugio preguntó lo obvio. ¿Cómo pueden producir tantos vehículos? La respuesta fue dolorosa de articular. Las fábricas de automóviles estadounidenses habían sido diseñadas para la producción en masa mucho antes de que se disparara el primer tiro. La línea de montaje de Ford, los sistemas de producción de GM. Cuando llegó la guerra, no necesitaron reinventar la rueda. Simplemente convirtieron la producción civil en necesidades militares. Las mismas fábricas que fabricaban sedanes Chevrolet para familias ahora fabricaban camionetas GMC para soldados. Los mismos trabajadores que ensamblaban Oldsmobiles ahora ensamblaban vehículos militares. La transición fue perfecta porque la filosofía de fabricación era idéntica. Estandarización, intercambiabilidad, producción en masa. Alemania tenía ingenieros brillantes, genios solitarios que creaban máquinas maravillosas, pero no tenía esa infraestructura. La fábrica de Opel en Brandeburgo, incluso en el apogeo de la producción, no podía igualar la producción de un solo complejo automotriz en Detroit. Y Estados Unidos tenía docenas de estos complejos. En septiembre, nuestra unidad capturó 3 camionetas GMC más y una Dodge W63. Fue entonces cuando los mecánicos notaron algo que parecía brujería. Las piezas eran intercambiables no solo entre camionetas GMC, sino también entre diferentes fabricantes. Un carburador GMC se ajusta al Dodge. Se estandarizaron los componentes eléctricos. Incluso los neumáticos eran del mismo tamaño. El oficial de suministros explicó con un suspiro de derrota. Estandarizaron toda la flota de vehículos. Un conjunto de especificaciones, múltiples fabricantes. Esto significaba que cualquier mecánico podía reparar cualquier camión. Cualquier almacén de repuestos podría abastecer cualquier vehículo. Su logística estaba unificada de una manera que la nuestra nunca lo estuvo. Usamos vehículos de decenas de fabricantes con piezas incompatibles. Un mecánico formado en un Opel no necesariamente podía reparar un Mercedes o un Büssing. Nuestros almacenes de repuestos tenían que almacenar componentes para cientos de tipos de vehículos. Fue una pesadilla logística creada por nuestra propia obsesión, por la diversidad tecnológica y la perfección individual. Mientras nosotros estábamos esperando a que llegaran filtros de aceite específicos procedentes de Berlín, los americanos cambiaban motores enteros al borde de la carretera con piezas que llegaban en oleadas ininterrumpidas. Diseñamos nuestros vehículos para que sean buenos. Diseñaron el suyo para que fuera suficiente, pero en cantidades tan abrumadoras que la calidad individual se volvió irrelevante. En la guerra total, lo suficientemente bueno multiplicado por 1.000.000 siempre vence a la perfección simple. 3 de octubre de 1944. El silencio cayó sobre nuestra columna. No era el silencio de la disciplina ni el silencio ante una emboscada. Era el silencio de la parálisis. Nuestros vehículos restantes, una mezcla abigarrada de Opels, Mercedes y coches franceses confiscados, se convirtieron en estatuas de metal inútiles al costado de la carretera. La razón era sencilla y aterradora. El combustible no llegaba. Los caballos podían pastar en la hierba húmeda de la carretera, pero los camiones necesitaban una sangre que Alemania ya no podía bombear a sus extremidades. Mientras estábamos allí sentados impotentes, escuchando el sonido distante de los motores estadounidenses, rugiendo ininterrumpidamente a kilómetros de distancia,
el Hauptfeldwebel Weber aprovechó el tiempo de inactividad. Se sentó en la cabina del GMC capturado, al que irónicamente todavía le habían robado medio tanque de combustible a los propios estadounidenses, y comenzó a escribir un informe técnico detallado. No era un diario, era un aviso de funeral para el alto mando. Documentó cada aspecto de ese camión enemigo, la construcción robusta que sacrificó la elegancia por la durabilidad, procedimientos de mantenimiento que ignoraban las reglas de la mecánica clásica en favor de la velocidad. En sus notas, Weber hizo una observación que cristalizó nuestra derrota. Mientras nosotros diseñamos los vehículos para que fueran máquinas excelentes, ellos diseñaron los suyos para que fueran una plaga logística. ¿Es el Opel Blitz superior al GMC en eficiencia de combustible y maniobrabilidad? Sí, pero estas ventajas son matemáticamente irrelevantes cuando el enemigo puede poner en la carretera 5 camiones por cada uno de los nuestros. Weber concluye el informe con una frase que podría haberle costado su rango si la leyera un oficial fanático de las SS, pero que era cierta. La producción de vehículos estadounidense representa una capacidad industrial que no podemos igualar. Su filosofía prioriza la cantidad y la estandarización sobre la perfección individual. En una guerra de desgaste, este enfoque es invencible. No estaba solo. Informes similares inundaron el cuartel general de la Wehrmacht desde todos los frentes. La inteligencia alemana recopiló estadísticas con creciente alarma. Las cifras eran escalofriantes. Las fábricas estadounidenses entregarían 2,4 millones de camiones militares durante la guerra. Alemania, Italia y Japón juntos no se acercarían a ese total. Luego llegó diciembre de 1944, las Ardenas, la última apuesta de Hitler en Occidente. El plan era audaz, demencial y desesperado. Pero el detalle más cruel estaba en los mandatos logísticos de la operación. La ofensiva dependía en gran medida de la captura de los depósitos de combustible estadounidenses. Alemania estaba lanzando su mayor ataque no basándose en sus propios recursos, sino con la esperanza de robar los recursos del enemigo para seguir avanzando. La ironía fue tan amarga como el frío de aquel invierno. La última gran ofensiva de Alemania dependió de capturar los mismos vehículos y el mismo combustible que simbolizaban exactamente por qué estábamos perdiendo. La 276 División de Infantería avanzó hacia la batalla. Y adivinen qué encabezaba nuestra columna de suministros. Eso capturó a GMC junto con nuestros pocos Opel supervivientes. Cuando la ofensiva se estancó, no fue solo por la feroz resistencia de los paracaidistas estadounidenses en Bastogne, fue porque la logística alemana colapsó por completo. Divisiones Panzer enteras, equipadas con los temibles tanques Tiger y Panther, máquinas que sobre el papel eran superiores a cualquier tanque Sherman, quedaron intactas en las carreteras nevadas. ¿Por qué? Porque los camiones de combustible no pudieron llegar hasta ellos, mientras nuestros tanques se convertían en búnkeres de acero inmóviles. Las operaciones de suministro estadounidenses continuaban con una eficiencia mecánica exasperante. El Red Ball Express había finalizado, pero la hidra logística estadounidense operaba ahora desde Amberes y Bruselas. Sus ingenieros reconstruyeron las carreteras francesas más rápido de lo que pudimos destruirlas. Colocaron tuberías temporales a través de los campos de batalla. El ejército estadounidense no era una fuerza de combate tradicional. Era una máquina industrial impulsada por una cinta transportadora transatlántica que operaba a una escala que la mente alemana, entrenada para la escasez y la precisión, no podía comprender. En enero de 1945, mientras nos retirábamos bajo un cielo gris y una nieve sucia, se reveló el contraste final. Los camiones Opel de nuestra unidad, sometidos a las brutales condiciones del invierno de las Ardenas, empezaron a morir.
El frío heló los bloques, el barro rompió los delicados ejes, la falta de mantenimiento especializado pasó factura. Pero las GMC capturadas todavía estaban corriendo. Aquel camión americano, cargado al doble de su capacidad, con aceite viejo y neumáticos gastados, seguía funcionando. La diferencia no fue solo el mantenimiento, era la filosofía del diseño. El GMC fue construido para absorber el castigo. El Opel fue construido según los estándares de precisión alemanes que no toleraban el abuso de la guerra total. Veíamos nuestros propios vehículos como caballos de carreras de pura sangre, magníficos pero frágiles. Los estadounidenses construían mulas de carga, testarudas, feas e incapaces de morir. Y en el barro helado de la frontera alemana, descubrimos por las malas que, en la guerra, se prefiere una mula que camina a un caballo de carreras que cojea. En marzo de 1945 defendíamos posiciones en Renania. Los americanos habían cruzado el Rin con una fuerza abrumadora. Desde lo alto de una colina observábamos su movimiento. No parecía un ejército avanzando, parecía una migración de metal. Weber contemplaba los interminables trenes con una mezcla de admiración profesional y absoluta desesperación. Construyeron un ejército que funciona con logística, dijo con voz ronca, y construyeron una logística que no se puede detener. Construimos nuestro ejército asumiendo que libraríamos campañas cortas, donde la excelencia táctica y el coraje superarían la falta de material. Nunca planeamos eso. Nunca planeamos años de combate sostenido contra un enemigo que produce equipo más rápido de lo que podemos destruirlo. La guerra estaba terminando, pero la lección final aún estaba por llegar. Y no sucedería en el campo de batalla, sino detrás del alambre de púas de un campo de prisioneros, donde los papeles se invertirían definitivamente. 18 de abril de 1945. La guerra había terminado para la 276 División, pero la humillación final no fue entregar los rifles, fue transporte al cautiverio. No marchamos a campos de prisioneros, nos llevaron, y el vehículo que nos transportaba, irónicamente, era el mismo GMC CCKW que con tanto desdén habíamos estudiado meses antes. Sentados en la plataforma de madera de ese camión, balanceándonos por las carreteras llenas de baches de la Alemania derrotada, éramos la prueba viviente de la victoria de la logística sobre el heroísmo. Cuando llegamos al centro de procesamiento cerca de Koblenz, la escala del poder industrial estadounidense nos golpeó como un martillo. No vimos decenas de camiones, vimos acres de ellos, un mar de color verde oliva que se extiende hasta donde alcanza la vista. Había almacenes de motores, montañas de neumáticos, cajas de repuestos apiladas como edificios de apartamentos. Fue allí donde Hauptfeldwebel Weber tuvo su última conversación con el enemigo. Un sargento de mantenimiento americano, un hombre corpulento de Detroit cubierto de grasa hasta los codos, notó el interés de Weber por los motores desmontados. ¿Son ustedes mecánicos?, preguntó el americano, limpiándose las manos con un trapo sucio. Weber asintió. Bien, la guerra ha terminado para ti, pero esos camiones aún necesitan funcionar. Me falta personal. Si quieres trabajar, es mejor que estar detrás del alambre. Durante las siguientes semanas, Weber trabajó codo a codo con los hombres que lo derrotaron. Y fue allí, inclinado sobre el bloque motor de una GMC 270, donde la moneda cayó por completo. El sargento americano explicó su filosofía con una sinceridad cautivadora. «Mira, Chukrut», dijo, golpeando el motor con una llave, «diseñamos esto para la velocidad. ¿Ves este motor? Un equipo de 2 hombres puede realizar una revisión completa en 8 horas usando herramientas de campo. Intente hacerlo con uno de sus camiones». Weber tuvo que estar de acuerdo. La revisión del motor de un Opel requería condiciones de fábrica, grúas especiales y tolerancias micrométricas.
Diseñamos con precisión, se defendió Weber, pero su voz sonó hueca. Lo diseñaste pensando en la practicidad. Exactamente, se rió el americano. En tiempos de paz, su método podría producir mejores automóviles, pero en la guerra, nuestro método produce ejércitos que no se detienen. ¿Cuántos de estos camiones cree que construimos? Weber negó con la cabeza. No sé, solo de este modelo, más de 500.000, afirmó el estadounidense, sin dar mucha importancia a la cifra astronómica. Luego están los Dodge, los Studebakers, los internacionales, millones de camiones. Eso es lo que ganó la guerra, amigo. No fueron los gritos del general Patton, fue el hecho de que teníamos más camiones que balas para destruir. Esa fue la lección que los mecánicos alemanes aprendieron cuando fueron liberados. Regresaron a una Alemania que era solo escombros y cenizas. Pero, curiosamente, lo que ayudó a reconstruir esa nación destruida fueron esos mismos camiones estadounidenses. En la posguerra, durante el Plan Marshall, fueron los GMC los que transportaron ladrillos para reconstruir Berlín y Frankfurt. Weber, ahora civil, encontró trabajo en un depósito de reconstrucción. Enseñó a jóvenes aprendices alemanes, pero el plan de estudios había cambiado. La arrogancia de la superingeniería había desaparecido. En una entrevista años después, Weber reflexionó: antes de la guerra, creíamos que la calidad prevalecería sobre la cantidad. Nos equivocamos. Los estadounidenses nos enseñaron que la verdadera calidad en la era industrial es confiabilidad y facilidad de producción. Estandarizaron todo. Hicieron simple lo complejo. Ganaron porque entendieron que la perfección es enemiga de lo bueno. El legado de esa derrota moldeó el futuro. Cuando la industria automovilística alemana resurgió de las cenizas, marcas como Mercedes-Benz, BMW y Volkswagen no volvieron a las andadas. Fusionaron la legendaria precisión alemana con la brutal eficiencia de la producción en masa estadounidense. El escarabajo, que conquistaría el mundo, fue hijo de esta nueva mentalidad: simple, robusto, fácil de reparar, producido en millones. Hoy en día, en los museos militares se puede ver el Opel Blitz restaurado. Es una pieza preciosa, elegante, una maravilla técnica. Pero al lado, casi siempre, hay un GMC CCKW, cuadrado, feo y funcional. La diferencia es que el Opel es una reliquia de una filosofía muerta que le costó una guerra a una nación. El GMC es el abuelo del mundo globalizado moderno. La historia de estas mecánicas nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana y el éxito. Muchas veces nos obsesionamos con ser perfectos, con tener la mejor herramienta, el mejor plan, la estrategia más compleja. Pero la victoria, ya sea en la guerra o en la vida, generalmente pertenece a aquellos que se presentan todos los días, que son lo suficientemente duros para recibir los golpes y que entienden que la consistencia triunfa sobre la intensidad. Los hombres de la 276 División de Infantería al final no lucharon por las medallas, lucharon contra una fuerza de la naturaleza. Vieron llegar el futuro sobre 6 ruedas y no hablaban alemán. Hablaba el lenguaje universal de la eficiencia. Si esta historia cambió tu visión de cómo se ganan realmente las guerras, comparte este video. La mayoría de la gente piensa que son los generales los que ganan las batallas, pero ahora sabes la verdad. Son los camiones, las piezas y los mecánicos anónimos los que hacen que el mundo gire. Nos vemos al frente del próximo video.